Vamos a iniciar, amigos y amigas de RPP. Un fuerte abrazo, por supuesto, para ustedes. Nos están siguiendo en la multiplataforma, nos escuchan en radio a nivel nacional y también en televisión, por supuesto. En este tema de fondo vamos a abordar lo que ha sido este último resultado, esta última fotografía de pobreza. Vamos a conocer un poco y ahondar, pero además a recalcar algunas propuestas que podemos hacer para poder aminorar esta brecha, porque son muchos años lo que nos va a costar regresar a niveles prepandemia. Soy Valeria Fuertes y en unos minutos se suma nuestro compañero Fernando Carballo a esta mesa de análisis. Y justamente nos acompaña el ingeniero Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Está también con nosotros en este panel el economista Nicolás Besich, coordinador general de Evidenza Instituto. También está con nosotros Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IP. Y vamos a poder conversar con nuestros colegas en Puno, en Loreto, porque la situación en regiones es en estos momentos, de acuerdo a la última fotografía 2023, peor que el 2022. Nos va a tomar prácticamente unos 23 años a todos los peruanos regresar a estos niveles de pobreza de un 20% aproximadamente que veíamos en el 2019. Así que, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tratar de aminorar este trayecto de 23 años y que nuestros hijos, nuestros padres y nosotros mismos podamos ver un bienestar en los hogares de todos los peruanos? Arrancamos primero con el ingeniero Jesús Salazar Nishi. Ingeniero, ¿cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, gracias Valeria por la invitación. A ver, en principio ha sido una postura coincidente de todos los gremios, la preocupación justificada claramente de estos niveles de pobreza de un 29%, porque hemos pasado de 27.5 a 29% de pobreza, es decir, 3 de cada 10 peruanos en estos momentos viven en esta condición lamentable. Correcto, y si a eso agregamos el comentario que donde deberíamos estar mirando y es el foco, que poco más del 60% de peruanos, 6 de cada 10 peruanos, o son pobres o lo van a hacer en cualquier momento porque están en esa línea crítica de la pobreza. Y estamos hablando de la vulnerabilidad. Estos peruanos vulnerables ya son 31% de nuestra población. Esto lo veníamos nosotros comentando desde la Sociedad Nacional de Industria, lo hemos dicho en esta misma mesa hace bastante tiempo, porque eran números que ya se veían venir. Y no sé por qué se siguió postergando el anuncio de estas cifras. Esto no es más que la consecuencia de un pésimo año, de una mala gestión del gobierno, de una mala gestión del país en general, y que si bien es cierto, hubieron coyunturas, como bien se dice, de temas de efectos naturales, de temas de convulsión social en los primeros meses, yo diría que lo que más nos hizo daño y fue constante en todo el año es el ruido político. Y eso lo seguimos viendo y además se sigue incrementando. No podemos hablar de una recuperación económica si no logramos pacificar nuestro país en todo el contexto de la palabra. Y creo que ahí deberíamos atacar mucho más, ¿no? Ahora, lo cierto es que este reporte de pobreza que revela el Instituto Nacional de Estadística esta semana mide la pobreza monetaria, ¿no? La cantidad, digamos, la capacidad de gasto que tienen los peruanos que no tienen suficiente dinero como para comprarse comida, ni pagar salud, ni pasajes, ni ropa, ni etcétera. A ver, los peruanos necesitan más dinero en sus bolsillos para salir de esta situación. Desde el gremio, desde el sector empresarial, los encargados también de dar trabajo, ¿están confiados? ¿Cómo ven el panorama para el 2024? ¿Se avisora, digamos, un año esperanzador este 2024, ingeniero? Nosotros en enero, empezando el año, dijimos que este debía ser el año de la recuperación económica y que el Perú no podía crecer menos del 4%. Y cuando decíamos que el Perú podía crecer al 4%, no era simplemente un sueño o un deseo, era una realidad probable en la medida que el gobierno y la política en general tome una agenda correcta de desarrollo. Lamentablemente estamos viendo que los números no nos están acompañando en esos niveles. En lo que va del año. En lo que va del año, el Perú va recuperándose su PBI 2.1% en el primer bimestre. Pero ¿eso qué significa? Es puro rebote estadístico, nada más.
porque acuérdense que el primer y segundo mes del año pasado fue un desastre. Entonces, lo único que estamos haciendo es tratando de sacar las narices del agua, pero eso no es suficiente para recuperar nuestra economía. Ingeniero, yo le voy a pedir que se dirija a nuestros oyentes. Nos escuchan en todo el país, en Moquegua, en Tumbes, en Arequipa, en Loreto, justamente donde hay un índice de pobreza altísimo, en Cajamarca también. ¿Cómo le explicamos a nuestros oyentes? ¿Cómo le explicamos a nuestra audiencia? Oiga, a ver, en lo que va del año, pues estamos tratando de hacer los esfuerzos, pero no pintan nada bien la cancha. Lo que pasa es que los números hay que tomarlos en el contexto y a veces un número frío no expresa realmente la realidad. Decir que Perú ha rebotado o ha crecido 2.1% este año significa que en efecto me estoy comparando contra un año y los 2 primeros meses del año pasado que fueron muy malos. Entonces siempre hay que mirarlos estos números de manera relativa. Lo que viene pasando en nuestro país, Valeria, es que la pobreza extrema se sigue incrementando y eso sí es muy preocupante. ¿Por qué? Tenemos una pobreza extrema que ya está bordeando los 2 millones de peruanos. Son los que están por debajo de la línea de pobreza. Y es más, ¿qué es lo que yo llamaría la atención acá? Que hemos superado la pobreza extrema en épocas de pandemia. O sea, le hemos ganado al COVID en el daño a la población de la vulnerabilidad de nuestro país. Eso es para llamar la atención. Otro tema que deberíamos mirar es que esta pobreza se ha trasladado a las ciudades, cosa que antes siempre hablábamos de la pobreza rural y que estaba en el ámbito de lo rural. No, hoy se ha trasladado a las ciudades y, por ejemplo, el año 23 casi ha duplicado la pobreza en las ciudades comparado con el año 19. Hoy en las ciudades ellos son casi 25% de pobres en las ciudades. Esto significa que si queremos combatir la pobreza tenemos que tener nuevas estrategias. Siempre hemos mirado hacia la zona rural. Hoy deberíamos pensar cómo vamos a atacar la pobreza en las ciudades. Yo creo que ahí está el foco y hay medidas que nosotros hemos venido pidiendo hace bastante tiempo. Para empezar, la economía tiene que reactivarse y esto tiene que salir. La pobreza se baja con crecimiento económico, no hay más recetas, no hay más fórmulas, pero sí necesitamos tener medidas concretas para impulsar este desarrollo. ¿Dónde está concentrado el problema? En los micro y pequeños emprendedores, en los que están en niveles de subsistencia. ¿Cuántos son estos? Aproximadamente 2 a 3 millones de microemprendedores. Ahí hay que llegar, con medidas concretas como la que hemos dado hace tiempo. Ahora, yo sí quisiera, digamos, que este panel, que esta conversación, que este tema de fondo que estamos tocando, por supuesto, aquí en RPP a nivel nacional, tenga algunas propuestas, porque la idea es como mencionábamos al inicio, cómo reducimos esos años que nos va a tomar salir y llegar a niveles de pobreza 2019 en la época antes de la pandemia. Vamos a conversar con Nicolás Besich, economista, coordinador general de Videnza Instituto. Pobreza extrema. Antes de entrar a este terreno, Nicolás, explícale por favor, hay que narrar esto de manera muy sencilla a nuestra audiencia. ¿Qué significa en estos momentos ser pobre en nuestro país? ¿A quién le llamamos, a quién le denominamos pobre y pobre extremo? Sí, buenos días, gracias por la invitación, Valeria. Un gusto estar con todos. Bueno, el INEI define la pobreza monetaria y hace una distinción entre pobreza extrema y pobreza no extrema, ¿no? Tenemos 29% de pobres en general y 5.4% de pobreza extrema. ¿Cómo se mide esto? Bueno, el INEI define una canasta básica y tiene 2 tipos de canasta. Una canasta que es solo de productos alimenticios que sirven para cubrir las necesidades básicas nutricionales de todos. Son 110 productos que están en esta canasta y el INEI calcula cuánto requiere un hogar para poder al menos destinara todos sus recursos a solo cubrir esa canasta, si le alcanza o no le alcanza. Si no le alcanza, entonces cae en la categoría de pobre extremo. Y eso es serio, o sea, es hablar de casi 2 millones de peruanos a los que así destinaran todos sus recursos a solo comer, no les alcanzaría para cubrir las necesidades básicas nutricionales. O sea, son casi 2 millones de peruanos que ni siquiera el dinero que tienen en sus bolsillos, con todos los cachuelos y trabajos que de repente podrían conseguir, no les alcanza ni siquiera para comer 3 veces al día.
para comer 3 veces al día o para comer los nutrientes o la dieta nutricional que la OMS y las entidades internacionales establecen como necesarias para satisfacer las necesidades del día a día, ¿no? Y luego está la línea de pobreza, ya no extrema, sino la línea de pobreza, no extrema se le dice, que considera alimentos y también otros servicios, transporte, salud, educación, lo básico que requiere un hogar para vivir, ¿no? Y esa es la línea de pobreza, y ahí estamos en 29%. Pero rescatando un poco lo que mencionaba el ingeniero, esta línea de pobreza debería ser vista como algo, o sea, como el mínimo. No deberíamos aspirar a que la gente salga de la pobreza. ¿Por qué? Porque entra a una situación de vulnerabilidad donde ante cualquier shock, pérdida de empleo, alguna enfermedad o algo, puede regresar muy fácilmente a la situación de pobreza, ¿no? Entonces, creo que antes de la pandemia nos pasó un poco eso. El Perú había sido muy exitoso en reducir pobreza, la redujo de 50% a 20%, un ejemplo de reducción de pobreza, pero creo que no fuimos tan conscientes de ese grupo grande que estaba en una situación de vulnerabilidad, que cuando vino la pandemia cayó rápidamente en la situación de pobreza, ¿no? Entonces hay que aspirar a que la gente esté lo más alejada de esa línea de vulnerabilidad. Exacto. Vamos a presentar a Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía, IP, porque esta situación de pobreza, y voy a dejar la pregunta sobre la mesa, vamos a ir a una pausa y regresamos con la respuesta de Carlos, no solamente se está viendo en Lima y Callao, ojo, que hay más pobres ahora en el 2023 que en el 2022 aquí en la capital, sino que se está viendo reflejada en Cajamarca, en Loreto y en otras regiones cuya lucha contra la pobreza parece que se ha estancado y hasta hemos retrocedido. Carlos, con esa pregunta vamos a regresar, hacemos una pausa. Esto es Tema de Fondo, aquí en RPP, la voz de todo el Perú. De la mañana con 50 minutos. Continuamos con nuestro tema de fondo. ¿Qué hacer para frenar el aumento de la pobreza en nuestro país a raíz de los últimos resultados que ha revelado esta semana el Instituto Nacional de Estadística e Informática a raíz de las cifras que arrojó, por supuesto, la encuesta de hogares, la ENAO? Vamos a continuar esta conversación para llevarles algunas soluciones y que también las autoridades puedan saber cuáles son las estrategias que tenemos que implementar y no esperar 23 años para regresar a niveles de pobreza 2019. No podemos esperar tanto, señores. Un niño de 5 años ahora va a tener que ver, digamos, un avance, una recuperación cuando cumpla 28 años. Es algo que como país no nos podemos permitir. Habíamos dejado una pregunta sobre la mesa sobre la pobreza en regiones, ¿no? Porque esto es un tema que golpea a muchos cajamarquinos, a gente que vive en Loreto, a gente que vive en Pasco. Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía. La radiografía, Carlos. Sí, mira, yo creo que comenzaría indicando que el crecimiento importante que hemos tenido en las últimas décadas, si quieres, ha tenido un resultado en general para las regiones de reducción importante de la pobreza, ¿no? Es el caso de Cajamarca y Loreto, por ejemplo, pero en general las regiones han reducido sus niveles de pobreza monetaria en 40 puntos porcentuales, o sea, hay algunas que han comenzado como Cajamarca y Loreto por encima del 80% y lograron reducir su pobreza a 40 puntos, es algo notable, hasta el 2019, donde empieza este proceso de reversión, claro, ¿no? Y en el caso de Loreto es incluso más dramático, ¿no? Porque Loreto es una región que llegó a alcanzar niveles de pobreza del 32%, ¿no? Más o menos, y ahora está en 44%, y esos 12 puntos año tras año, ¿no? Ni siquiera tuvo el rebote que tuvo el Lima o el promedio nacional en el 2021, ¿no? Y claro, cuando uno piensa, bueno, ¿y esto cómo lo podemos entender mejor en números más prácticos? Hoy tenemos 140.000 pobres más en Loreto que en el 2019, ¿no? Hoy tenemos 140.000 pobres más que van a sumar alrededor de 500.000 de personas en Loreto que viven en situación de pobreza, ¿no? Y la pobreza de Loreto es bien particular, ¿sabes? Porque el Loreto es casi 7 de cada 10 viven en zonas urbanas. Es como ese problema, es como esa reflexión que hemos tenido ya en la mesa acerca de cómo la pobreza es ahora un fenómeno urbano. Bueno, claro, tú te imaginarás con toda la selva, la pobreza
en Loreto está concentrada en zonas urbanas. Entonces, por eso es que ha habido este incremento importante, porque la pobreza urbana se ha deteriorado ahí. Y acá me quiero detener un momento, Carlos. Vamos a Iquitos, vamos a Loreto para que nuestros oyentes a nivel nacional sepan cómo viven los hogares allí, porque esto, más allá de las cifras, tiene un rostro, amigos y amigas. Diego Cáceres, periodista de RPP en Iquitos, nos atiende. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Buenos días, directo en directo. A 5 minutos del centro de la ciudad de Iquitos está la ampliación San Pedro, un asentamiento humano que se ha apostado sobre el río Moronacocha. Aquí hay 20 viviendas, familias, supongo que es el triple o un poco más, porque son familias que están agregadas, le llaman acá, ¿no? Hay 3 a 4 familias por vivienda. Es prácticamente un espacio donde hay casas de entablado, y un entablado que ya está incluso en mal estado. Estamos justamente en un caso particular, el caso de la señora Rosario Rodríguez, cuya casa de madera ha caído hacia el río. Pese a que la casa está destruida, ella continúa viviendo porque no hay el presupuesto para poder levantar la casa. Nos dice que han venido personas de defensa civil a hacer un empadronamiento, a focalizar, pero hasta el momento no conocen nada. Ellos viven en un espacio en donde su inodoro está justamente al costado del espacio donde lava, donde cocina e incluso hasta de donde duerme. Ella vive desde hace 11 años aquí, y su situación ha empeorado luego que su esposo cayera enfermo con diabetes. Para vivir tiene que salir a vender su juane, su tacacho, de lo cual hace de 20 a 30 soles diarios, que muchas veces solamente le alcanza para el desayuno y para el almuerzo, y a veces los bebés y los niños duermen de hambre. Señora Rosario, ¿cómo está? Bienvenida a RPP. Cuéntenos un poco su caso. ¿Cómo viven ustedes acá a diario? Bueno, primeramente gracias al Señor. Nosotros acá para sobrevivir tengo que salir a vender yo, y que mi esposo está enfermo, no trabaja, ella no puede trabajar, inclusive está perdiendo la visión de la vista. De esa manera yo hago los patacones, los huevos, juanes, mi chaufa, y hay días que se vende todo y como hay días que no se vende nada. ¿Cuánto vende al día más o menos? Un día bueno. Hasta 20 o 30 soles, pues era lo que uno... En ganancia, ¿no? En ganancia, ya pues no. Pero ahí estamos nosotros sobreviviendo, ¿no? Señorito, ¿tienen servicios básicos acá? ¿Qué servicios básicos tienen? Tengo mi baño. Un inodoro que no tiene alcantarillado. No tiene que desfoga al río. Al río, claro. Y un pequeño foco que le comparten su vecino, que estamos viendo. Sí, así es, uno nomás. Y no tienen agua tampoco. No. No tienen agua. Los programas sociales, los programas del Estado, ¿han llegado acá? ¿Usted tiene de repente una pensión de juntos? ¿Su esposo que está enfermo de repente tiene pensión de 65? Nada de apoyo de eso, no tenemos nada de apoyo del Estado. No tenemos pensión 65. ¿Pero los han empadronado? Han venido empadronados, pero no. Era como una semana que han venido. Así. Su casa ha caído. ¿Ha venido Defensa Civil a hacer...? Ese día que ha caído mi casa y han venido, ¿no? Pero no han hecho nada hasta el día de hoy. Y inclusive mi esposa había caído también. Ese día han venido la policía, Defensa Civil, a llevar a mi esposa, ahí le han dejado. Y no recibimos nada de apoyo hasta ahorita. Es la única que trabaja en el hogar, porque el esposo está enfermo. No, mi esposo ya no puede trabajar. Yo solo que tengo que trabajar con apoyo de mis hijas. Inclusive mis hijas también me dan de comer cuando yo no tengo. Muy bien, madrecita Valeria, este es el caso de una familia acá. Para ingresar a esta zona, para los amigos que nos escuchan a través de la radio, hay que pasar por un entablado que ya está en mal estado. Un entablado son caminos hechos de madera con bases también de palos sobre el río. Y aquí las casas son también con bases de madera y con techos de calamina ya en mal estado. Y su desagüe básicamente desfoga hacia el río Moronacocha, que forma parte del Amazonas. Esto está a 5 minutos del centro de la ciudad de Iquitos. Es una zona urbana. Llegas por la avenida Mariscal Cáceres, volteas y estás llegando a la zona de la ampliación San Pedro, que no está tan lejos de la realidad, pero se observan diferentes contrastes, ¿no? Desde la ciudad de Iquitos. Desde Loreto, directo en directo, RPP Noticias. Diego Cáceres, periodista de RPP en Iquitos. Señores, amigos, si teníamos que ponerle un rostro a los pobres del país, este ejemplo que nos traía Diego
desde el pasaje San Pedro, asentamiento apostado sobre el río Moronacocha, es un ejemplo clarísimo. Familias, 4 familias que viven en una casa, que tienden la ropa en medio de lo que se podría llamar una sala para los que nos están siguiendo por televisión. El inodoro al costado de su cama. No hay agua, no tienen desagüe, sobreviven, porque es lo que utiliza la palabra la señora. Dice, yo sobrevivo vendiendo Juanes, comida, y bueno, en un buen día recibo 20 soles, 30 soles, que obviamente no le va a alcanzar para poder, digamos, vivir. Sin apoyo del Estado. Lo han empadronado y no tienen apoyo de estos programas sociales. Y esto, ojo, es una zona urbana, 5 minutos de la plaza, y no podemos, o sea, con estas imágenes potentes que nos ha mostrado nuestro compañero Diego Cáceres, no nos imaginamos cómo será la realidad en las zonas rurales. Yo quería continuar contigo, Carlos, porque, a ver, Puno es otro lugar también que nos llama mucho la atención. El año pasado estuvo bajo los ojos, ¿no? Bajo los reflectores por esta tensión, esta crisis política, los fallecidos también que registramos. ¿Cómo está viviendo Puno ahora? ¿Cuál ha sido la evolución en este caso de Puno, Cajamarca también? Bueno, a ver, en esto que te comentaba de cómo ha ido mejorando las regiones, lo que no ha cambiado es el top 5, si quieres, salvo Huánuco. Las regiones más pobres hace 20 años siguen siendo las regiones más pobres hoy, ¿no? El caso de Loreto y Cajamarca es el más dramático porque, bueno, estaban en los puestos 4 o 5 hace 20 años y hoy están en los primeros 2 lugares, ¿no? Con 44% de pobreza. Y en el caso de Cajamarca, que tengo la información, es un poquito a la inversa, ¿no? Porque ahí más bien 7 de cada 10 viven en zonas rurales, ¿no? Entonces la pobreza es como la conocemos y como la hemos enfrentado en los últimos 20 años, y sin embargo tiene todavía mucho camino que recorrer en términos de cubrir servicios, ¿no? Veíamos las imágenes, escuchábamos los audios de Loreto. Claro, Loreto solo tiene 1 de cada 10 viviendas, tiene los 3 servicios básicos. 3 de cada 10, perdón, y en el caso de colegios, 1 de cada 10, ¿no? En el caso de Cajamarca es un poquito más, 4 de cada 10, 2 de cada 10. Pero esa es la situación en estas 5 regiones pobres, es casi general. Un bajo acceso a servicios básicos de las viviendas, un bajo acceso a servicios básicos de los colegios, ¿no? En esa situación difícil que se revierta, ¿no es cierto?, el término de pobreza cuando los niños están creciendo en un entorno en el cual no les va a permitir desarrollarse plenamente. Carlos, te voy a pedir un minuto a nuestros invitados. Vamos inmediatamente a escuchar el gran resumen de la hora. Son las 9 de la mañana. Regresamos para conocer cómo es que viven las familias en Puno, pero además, Ica, el milagro en medio de toda esta situación. Ica tiene un nivel de pobreza de 6%. ¿Qué está haciendo Ica? Que lo está haciendo bien. ¿Y cómo podemos copiar eso? Pausa y regresamos en nuestro tema a fondo. ¿Qué hacer para frenar el aumento de la pobreza? Mañana con 6 minutos, Valeria Fuertes, Fernando Carballo acompañándote en este tema de fondo con qué hacer para frenar el aumento de la pobreza en nuestro país. Bueno, hablemos del tema de Ica un momento. Ica tiene una pobreza de un dígito, de 6%, por debajo, muy por debajo, digamos, del promedio nacional. ¿Qué está haciendo Ica? ¿Qué podemos copiar? Es el milagro en medio, digamos, de estas cifras lamentables que hemos conocido. En este caso, ingeniero, por favor, coméntenos, desde el gremio, ¿qué cosas está haciendo bien? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? A ver, es justamente el foco que debería tener el país para saber imitar esto y reproducir al resto de las regiones. Siempre se habla del milagro de Ica y, por supuesto, no es ningún milagro, es simplemente las consecuencias de haber tomado las decisiones correctas en el momento correcto y oportunamente. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son esas decisiones? A ver, Fernando, Ica empezó a desarrollarse a través de la agroindustria. Y la agroindustria o la agroexportación, ¿cómo creció? Porque el país decidió en los años 2000 tener una ley que fomente y motive las inversiones en la agricultura. Exoneró de impuestos, facilitó la contratación, fue más flexible el tema laboral. El boom en Ica empezó a darse inmediatamente. Mira, la agroexportación en el Perú en los años 2000 tenía escasamente 400 millones de exportación. El año pasado hemos cerrado cerca a 10.000 millones de dólares en exportaciones de productos agrarios. Esto es fundamentalmente el eje y el gran desarrollo de Ica. Ica es una de las ciudades donde más se aprovechó
el beneficio de esta ley. Hoy en Ica usted va y pone una empresa y quiere contratar gente, no va a encontrar, porque es la menor tasa de desempleo, la menor tasa de informalidad laboral. Ese es otro tema que tenemos que ver. Pobreza, informalidad laboral. ¿Con qué se combate? Con inversión privada, con desarrollo. Eso es lo que necesitamos fomentar en nuestro país. A mí me extraña, por ejemplo, que regiones como Cajamarca, eminentemente minero, con un proyecto inmenso como Conga, dormido y paralizado por intereses políticos o de algunos politiqueros, para ser más exacto, o Loreto, que tiene un bosque amazónico inmenso, con una cantidad para poder desarrollar su industria forestal, son los más pobres en nuestro país. En el caso de Ica nos ha hablado con toda razón sobre la agroexportación, pero ¿qué otros sectores productivos hay ahí? Sobre todo, se lo pregunto a usted, que es el presidente de la Asociación Nacional de Industrias. Perfecto. A ver, Ica puede desarrollar también su pesca de consumo humano. Es otra gran potencialidad que el Perú no ha sabido desarrollar. Nuestros vecinos del norte y del sur, Ecuador y Ica, nos llevan muchos cuerpos de ventaja. Están por encima de los 7.500 o 10.000 millones de dólares de exportaciones, cuando el Perú recién está más o menos en 1.500 millones de exportaciones al año de pesca y consumo humano. Eso en Ica se puede potenciar tremendamente. Pero si tenemos ya el desarrollo de la industria, de la agroexportación, pues ahí deberíamos trabajar más y darle más valor agregado. Yo creo que este término de agregarle valor a nuestras exportaciones deberíamos tomarlo con más seriedad y con una visión de desarrollo. El Perú, solo el 10% de sus exportaciones son manufacturadas. Y de ese 10%, solo de ese 10%, escasamente el 5% tienen alto valor agregado. Ahí es donde debemos focalizar nuestro Por ejemplo, trabajo. pónganos ejemplos precisos. Mire, yo voy a poner como ejemplo lo que ha hecho Costa Rica. Costa Rica pasó de exportar plátanos, piñas, ahora está exportando semiconductores. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo se convirtió Costa Rica en un país exportador de semiconductores, por el amor de Dios? Alta tecnología. Fácil. Hizo lo que el mundo está haciendo. Zonas económicas especiales, que son parques industriales, que sería la condición de zona económica especial con beneficios tributarios para que esos productos salgan al mundo. ¿Y quiénes llegan a esas zonas económicas especiales, Fernando, Valeria? ¿Quiénes llegan? Las grandes industrias, los grandes capitales. El Perú no es capaz hasta ahora de atraer esos capitales. Hay una ley, un proyecto de ley que duerme en el Congreso, que es sobre zonas económicas especiales. Yo hace poco leí un titular o una noticia en un medio escrito de economía que decía: el Perú, el Estado del Perú dará beneficios económicos, tributarios para quienes vengan a invertir en las zonas económicas especiales. ¿Cuánto? 20 o 15% de impuesto a la renta. ¿Y cómo está compitiendo el mundo? 0% de impuesto a la renta a quienes van a invertir y llevan sus capitales en estas zonas económicas. Señor Besic, una reacción, por favor, frente a lo que nos ha dicho el ingeniero Salazar Nishi. Sí, yo creo que es clave, y coincido con el ingeniero, la generación de empleo, entendiendo que la pobreza hoy es un fenómeno urbano. 3 de cada 4 pobres hoy viven en zona urbana. Ese paradigma del pobre quizás de la zona rural, campesino, ya no es. Y es clave generar empleo, porque la solución para la pobreza, generación de empleo, y sobre todo en los sectores intensivos en mano de obra. Quisiera agregar, además de lo que mencionó el ingeniero, el sector turismo. El sector turismo sufrió fuertemente por la pandemia, y somos uno de los pocos países que no ha recuperado los niveles, a pesar del potencial turístico que tenemos. Y el turismo es un sector que genera mucha mano de obra, mucho trabajo. La agroindustria, obviamente, la construcción, la autoconstrucción también. Entonces, entender que si bien el crecimiento económico de este año no va a ser el suficiente como para recuperar las cifras de pobreza, sí se debe poner especial atención a impulsar esos sectores que más empleo generan, ¿no? Porque es distinto crecer 3% en promedio que crecer más en algunos sectores específicos que más aporte pueden dar a la gente pobre. Y no dejar de lado el hecho de la pobreza extrema, ¿no? Hemos hablado de Cajamarca, hemos hablado de Puno, que son justamente 2 de las regiones con más tasa de pobreza extrema. En Cajamarca está cerca al 18%, en Puno 14%, 13%.
y son niveles altísimos, y el Perú ya en ese caso sí tiene experiencia exitosa con los programas sociales de atender ese tipo de pobreza y de ayudar a mitigar ese tipo de pobreza extrema que es urgente y no puede esperar un día porque implica gente en Puno, gente en Cajamarca que no tiene que comer literalmente. Entonces hay experiencia exitosa. El Perú casi que redujo la pobreza extrema a 2% antes de la pandemia. Entonces se requiere también la capacidad técnica de los programas sociales puesta en esos sectores. Señor Gallardo, no hemos hablado sobre la minería en Ica y en el resto del país. Es uno de los sectores productivos más importantes para las exportaciones, sin duda, no para la creación de empleo. Sí, pero sí para muchos otros factores económicos. Una palabra sobre la minería en Ica y en general en el país. Mira, la minería es una de las actividades principales generadoras de actividad económica en Ica, de movilizar su PBI. Cajamarca es otro caso, digamos, y tenemos, si quieres, en el Perú los casos más exitosos, ¿no? Ica, Arequipa, todo, Moquegua, Tacna, donde esa relación con la minería de largo plazo ha permitido, ¿no? La ganancia de competitividad, la generación de empleo, porque si bien la minería no es tan intensiva en maniobra directa, sí lo es de manera indirecta debido a los encadenamientos que tiene, ¿no? Entonces, hay casos exitosos, y el caso de Cajamarca es más bien el caso de donde esa reducción más rápida, intensa en los niveles de pobreza que se venían ocurriendo desde inicios de siglo, se interrumpe alrededor del 2012, ¿no? Con la conflictividad vinculada al proyecto Conga, y es donde ya la caída de la producción de de oro en Cajamarca que produce el 20% del oro nacional, es más del 60% en la última década. O sea, ya no está produciendo cada vez menos oro, ¿no? Y la pobreza empieza a ralentizar el nivel, el ritmo al que va bajando, y luego termina incrementándose. En Cajamarca hay 7, 8 proyectos en cartera, solo 1 o 2 tienen fecha de inicio, y proyectos cuyo valor es más de 18.000 millones de dólares. El caso de lo que hemos visto en el IPE, de lo que el impulso que podría darle la minería si es que salen adelante los proyectos que tenemos en cartera hoy, es poder replicar la bajada de 20 puntos de pobreza que tuvimos en los últimos 15 años, poderla replicar de aquí al 2040. Pero tenemos que sacar esos proyectos adelante. Podemos... Valeria, ¿eso significa cuántos años de aquí al 40? No, ayúdame. Olvídate, o sea, justamente lo que mencionábamos, ¿no? Que un niño de 5 años, creciendo solamente 3%, que es la estimación del Ministerio de Economía y Finanzas, va a haber una recuperación de la pobreza a niveles prepandemia cuando cumpla 28 años. O sea, 23 años nos tomaría, de acuerdo a las estimaciones de IP. Vamos a hacer una pausa, caballeros. Vamos a regresar, por supuesto, en esta programación, este programa especial, tema de fondo, qué hacer para frenar el aumento de la pobreza. Fernando Carballo, Valeria Fuertes, acompañándolos por RPP, la voz de todo el Perú. 18 minutos, tema de fondo, ¿qué hacer para frenar el aumento de la pobreza? 29%, creciendo del 2022 al 2023. Soy Valeria Fuerte, Fernando Carballo, acompañándote por RPP, la voz de todo el Perú. Puno, uno de los casos que el año pasado, pues, requirió la atención de todos nosotros por la situación compleja que vivió. También está sumergido en una situación de pobreza. ¿Cómo viven los hogares en Puno? ¿Comen 3 veces al día? ¿Les alcanza el dinero para poder subsistir, para llevar a los niños al colegio, para atenderse en la posta, en el hospital cuando caen enfermos? Nuestro compañero Blas Condori, periodista de RPP en Puno, en una de las regiones con mayor índice de pobreza, nos cuenta. Adelante, Blas. Valeria, Fernando, muy buenos días, directo en directo. Así es, la pobreza en la región del Altiplano es de 41.6% a comparación a nivel nacional. Por ello nos hemos trasladado hasta el barrio Chanuchano, ubicado a unos 20 metros de la laguna de Oxidación, alrededor de la prolongación de la avenida Costanera al sur de la ciudad de Puno. En la prolongación de esta avenida viven alrededor de 100 familias que carecen del servicio de agua potable, que consumen de pozos artesanales, cavados desde 3 a 4 metros de profundidad. Por falta de medios económicos solo construyeron pequeños cuartos de ladrillo con barro, con techos de calamina, y hasta las puertas están tapadas con telas. Hoy conversamos con Honorio Checayo Muñuico, presidente del barrio, quien tiene 3 hijos, de los cuales aún continúa en edad escolar. La ganancia diaria solamente alcanza en forma mensual de 500 a más, que aún no alcanzan con muchos casos para pagar. Señor Honorio,
¿Cuál es la alimentación diaria que tienen? ¿Ustedes se alimentan 3 veces al día? Bienvenido a RPP. Buenos días, un cordial saludo a todos los hermanos del país. Bueno, en sí, bueno, pues obviamente nosotros como hombres andinos estamos acostumbrados, ¿no?, a comer nuestra papa, nuestro quinoa, nuestro chuño, pero con estos años que ha pasado ya no hay esa producción y tenemos que ir al mercado. Y como usted bien lo dijo, ya en el mercado todo es dinero y lamentablemente como que cada semana que vamos yendo ya no alcanza la plata, entonces tenemos que muchas veces ya prohibirnos ya no ingerir, digamos, ¿no es cierto?, desde desayuno, almuerzo, comida, ¿no? A veces tenemos que tomar, ¿no?, agüita con pan en la mañana y bueno, guardar alguito para las 12 y igual en la tarde, ¿no? Bueno, de la misma forma, ¿no? Ya no podemos hacer una comida como antes nosotros, por lo menos en nuestro campo, comíamos, ¿no? Ustedes han llegado con unas esperanzas de quizás superarse, tener más dinero, tener una buena casa aquí en la ciudad de Puno. Sí, efectivamente este barrio, a pesar que es, mira, un barrio antiguo, pero mira, como ves, en la precariedad que estamos, ¿no?, y mucha gente que hemos venido de diferentes sitios, de más que todo del sur de Puno, estamos acá y la verdad, como usted dice, no podemos tener una vivienda digna, no podemos tener, ¿no es cierto?, los servicios que necesitamos. Si bien es cierto, por ejemplo, hay electricidad, pero estos focos no alumbran de noche, como usted bien lo dijo, mira, y estamos cerca de la laguna y muchas familias toman agua del pozo que está contaminado. Entonces, bueno, esa es la precariedad que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo se abrigan en esta época de invierno acompañado de las heladas, teniendo en cuenta que la temperatura en los años anteriores ha llegado a 2 grados bajo cero, esto aquí en los alrededores del lago? Sí, efectivamente, mira, como ahorita mismo me ves, no estamos con una casaca, con una chompa, y hacer que, mira, está de pleno sol, ¿no? Porque sí, o sea, necesariamente acá tenemos que nosotros usar una casaca donde tenga, pues, ¿no es cierto?, chalina, ¿no? Hasta a veces, de verdad, yo me recuerdo hasta de poner mi poncho, porque es una forma de abrigarnos, ¿no es cierto? Entonces, ese es, digamos, ¿no?, en que estamos, ¿no? ¿Tienen ustedes el apoyo de programas sociales del gobierno central? No, acá, mira, usted sabía, en los barrios ya, aparentemente los barrios ya son, pues, ¿no?, pero como estás viendo la precariedad, ahí está el problema, ¿no? Entonces, hay una dicotomía, pues, no, bueno, ¿no? Efectivamente, en el campo hay, pero en los barrios urbanos marginales, en este caso, ¿qué se va a hacer? Entonces, ahí creo que tiene que haber, digamos, una mirada de ver cómo se está viviendo en los barrios, en este caso, no simplemente de Puno, en los barrios de las diferentes ciudades, ¿no? Nos han indicado también algunos vecinos que solamente se dedican los días sábados, que es día de feria, para poder tener a bordo de triciclo, mototaxi, entre otros, ¿no?, para seguir trabajando. ¿Usted en qué se dedica? ¿Le alcanza el dinero que gana durante el mes para la educación de sus hijos? No, mira, como digo, bueno, en mi caso por lo menos siquiera tengo algo de ingreso. Hay vecinos que no tienen ni siquiera, ¿no? Claro, hoy día y mañana alguito de plata hacen, pero eso es para toda la semana. Entonces, mira, a veces, mira, el gas está entre 60 hasta 65 soles, ¿no es cierto? Y el gas ya no dura, pues antes duraba siquiera 12 días, ahora dura 8 a 10 días, ¿no? Entonces al mes estamos comprando 2 balones hasta 3 balones. Y como digo, si hacemos la canasta, por lo menos, mira, un sábado que salimos a la plaza, tenemos que gastar unos 60, 70 soles. Y mira, y si multiplicamos por 5 semanas, ¿cuánto es, no? Entonces, ahí nomás, o sea, prácticamente ya, ¿no? Y lamentablemente, por ejemplo, tengamos que restringir de muchas cosas a nuestros hijos, y eso es, ¿no? Si bien es cierto que hay colegios públicos, pero no podemos nosotros asistirlo como debemos de asistir a vuestros hijos y darles también, digamos, ¿no?, las comunidades que ellos necesitan laptop, necesitan celular, pero a veces no tenemos eso, tenemos que compartir el celular o laptop entre 2, 3 hijos que tenemos, ¿no es cierto? Fernando Valeria, en directo desde Puno, si tienen alguna información adicional que pueden hacerle al presidente de este barrio. Gracias, Blas, por este reportaje. Nos ha conmovido naturalmente, nos hace recordar que la pobreza, que es el tema de este programa extraordinario RPP, no es solo una variable económica y sobre todo una condición de vida. Y gracias por habernos hecho escuchar, y felicítalo, a un padre de familia que nos dice que lo que le ofrece de desayuno a sus hijos es pan remojado en agua y luego aguantar hasta horas después que puedan comer algo que se halle durante el día. De manera que recordemos eso. Y es una situación humana que afecta a la familia, a la dignidad de los padres y al futuro de los niños. De ahí la importancia de nuestros 3 invitados, Valeria. Totalmente de acuerdo contigo, Fernando, ¿no? Más allá de las cifras, estas cifras tienen un rostro de mujeres, de varones y de muchos niños que no están viviendo y no se están alimentando correctamente.
Vamos a terminar con esta última ronda. Algunas conclusiones, algunos apuntes que desean ustedes agregar a esta mesa con usted, ingeniero. De acuerdo, yo empezaría diciendo que lo que acabamos de escuchar es la radiografía, la dura radiografía de la pobreza de un país rico. Y esto indigna. Indigna porque por muchos años seguimos hablando de la pobreza en el Perú cuando las potencialidades de crecimiento son tremendas. A ver, ¿qué es lo que hemos notado en las dos conexiones que hemos tenido en las dos regiones más pobres, en las dos de las regiones más pobres? Que hay personas que salen a vivir el día a día, ¿no es cierto? Esta señora de Iquitos que nos decía, yo salgo todos los días con mi huevito, con mis Juanes, a veces vendo, a veces no vendo. Esa es la realidad de 3 millones de peruanos que todos los días salen a vender caramelos, sanguchitos, salchipapas, lo que puedan. Y a veces les va bien y a veces les va mal. Y como no les va tan bien últimamente porque la demanda ha caído en todos los niveles, ese pequeño capitalcito que tienen del día a día se lo van consumiendo. Y hoy ya no tienen ni siquiera el capital para comprar los insumos mínimos para hacerse un sándwich a salir a vender todos los días. Ahí es donde tenemos que ponerle el foco. Esos 3 millones de peruanos mañana mismo del Estado deberían recibir una ayuda. Y no estoy hablando de bono, no estoy hablando de regalo. ¿De qué estoy hablando? Del planteamiento que hicimos hace bastante tiempo y se lo hicimos directamente a la Presidenta de la República. Necesitamos generar todo un impulso de microcréditos a través del Banco de la Nación y a través de cuentas con DNI. Olvídense del RUC, olvídense de la formalidad. Nuestro Perú es un país informal. 80% de nuestra economía es informal. Lleguemos a ellos a través de microcréditos. 1.000 soles. Que le demos 1.000 soles con garantía del Estado. La tasa de morosidad en estos niveles son muy bajas, por ejemplo. Y por último, el que no paga habrá muerte civil. Hay forma de llegar con cuentas con billeteras electrónicas. 1.000 soles a cada uno. Al día siguiente, amigos, estaríamos inyectando 3.000 millones de soles a la economía, que no van a ir al ahorro, van a ir a dinamizar la economía, porque todo eso se va a convertir en capital de trabajo. Pero hagámoslo, por el amor de Dios. Señor Besic. Sí, no, yo quiero destacar quizás 3 puntos, ¿no? El primero es entender, una vez más, porque esto no es algo nuevo, ya venía desde el 16, 17, el tema de la pobreza urbana y cómo atenderla, la generación de empleo que es clave. Hay un tema que no hemos tratado hoy, que es el tema de la seguridad, que impacta directamente cómo los pequeños bodegueros, mototaxistas, los repartidores les roban la bicicleta, les roban la moto, los extorsionan. Eso tiene un impacto en la pobreza directa y en la pobreza urbana. La urgencia de atender la pobreza extrema, sobre todo en zonas rurales. Y destacar una vez más la importancia de la inversión. Conversábamos en la pausa el caso de Cajamarca y Apurímac, ¿no? Cajamarca y Apurímac tenían tasas de pobreza muy similares en el 2011, ambos alrededor del 55%. Hoy Cajamarca tiene una tasa de 44%, Apurímac de 25%. Claro. Ahí vemos el resultado y el efecto de la inversión. Obviamente no es suficiente solo la inversión, se requiere también políticas públicas y un buen uso de los recursos que esa inversión genera. Tremendo reto. Carlos. Sí, dos ideas. La primera es que, creo que la economía y las cifras de pobreza nos indican que esas grandes reformas que necesitamos hacer y que venimos evitando los últimos 20 o 30 años, hay que hacerlas, ¿no? La reforma política, laboral, tributaria, en fin, administrativa. Pero mientras tanto, porque ese debate y lograr esas reformas nos puede tomar mucho tiempo, tenemos que trabajar, pienso, en el corto plazo en 4 cosas, ¿no? La primera es minería. O sea, tenemos que seguir sacando los proyectos adelante de manera sostenible. Agricultura, los proyectos de irrigación que están en cartera, varios paralizados años, ¿no es cierto?, de salir, podrían más que duplicar las zonas de cultivo. Turismo, ¿no? Es inaudito que sigamos todavía sin haber recuperado siquiera los niveles del 2019. Y si mañana quisiéramos 10 millones de turistas, no estamos tampoco preparados para recibirlos. Y lo último, gas. Podemos reducirle el costo de vida a las personas si tienen estas personas energía más barata y el camino del gas. Muchas gracias a los tres, al señor Salazar Nishi, que ha destacado el tema del microcrédito como una necesidad, el señor Besic, que nos ha hablado
de la inversión y de la seguridad, porque efectivamente eso afecta mucho, y al señor Gallardo, que nos ha hablado sobre el gas. Yo quisiera que quede pendiente para la próxima vez hablar sobre la corrupción y lo que significa la cantidad de obras paralizadas en nuestro país, trabajo que no hay porque se han metido el dinero al bolsillo los funcionarios públicos de presupuesto que existían en el Estado. Queda pendiente eso para la próxima vez. Valeria, misión cumplida. Misión cumplida. Agradecimiento, por supuesto, también a nuestros colegas Blas Condori y también Diego Cáceres, porque sin ellos no hubiésemos conocido esa realidad que está golpeando a las familias en Puno y en Loreto. 9 de la mañana con 30 minutos, eso ha sido una edición extraordinaria, tema de fondo, ¿qué hacer para frenar el aumento de la pobreza? Por RPP, la voz de todo el Perú. Viene inmediatamente, por supuesto, aquí en Enfoque, el premier Gustavo Adriansen con nuestro compañero Fernando Carballo.